Empezamos. Bueno, continuamos con Desafinados y vamos a un Zoom con el doctor, sociólogo, amigo, ya te diría que corresponsal de este programa desde hace casi 20 años, La Fortunato verdad. Marimachi, sociólogo, especialista en relación Estado, Iglesia, investigador de CONICET, fue presidente, en fin. Fortunato, un gusto tenerte. No, a vos, a vos. Alegría de verte y charlar unos minutos porque vale la pena. Fortunato, el otro día que te recomendé que leas Isaac Asimov, fue el Sí. autor más prolífico de la historia y tiene libros de historia, de ciencia ficción. Y lo muy bueno que tiene es que él no asegura cosas, él te cuenta. Y por ahí, por ejemplo, un dato curioso, cuando llega Tiberio, en la historia romana, dice, esta persona ha pasado la historia como un pervertido. Sin embargo, no hay datos de eso. Por el contrario, era un tipo muy conservador, no fue malo su gestión. Lo que pasa que, claro, en esa época, ¿cuántos historiadores había? ¿Y quién les pagaba? Posteriormente, ¿te acordás el caso de Lucrecia Borgia? Tal Tan cual, tal Está, cual. está reivindicado por Darío Fo últimamente. Pero así te diría Catalina de Rusia, y eso que había bastantes historiadores ya. Imagínate en la época de Tiberio. ¿A qué voy con todo esto? Que en un momento cuenta cómo grupos muy pequeños, católicos, logran ir de ciudad en ciudad, creando lo que hoy serían las diócesis, pero en ese momento eran como encargados que iban de lado en lado, llevando su palabra, hasta que Constantino les da una cabida, ya no los persigue y finalmente pasan a ser religión oficial de Roma. A partir de ahí, toda la persecución que criticaban la tomaron ellos para con los demás, llamándolos herejes, que hay una sola palabra. ¿A qué viene esto? A que así como cuando, no sé si fue en el 81, 82, 83, 84, que vino Darío Fo y la mujer, presentaron Míster Obufo, Claro. excelente estudio sobre, este te lo recomendé, ¿te Sí, acordás? sí, 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 ya lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo leí. Hermoso libro, Hermoso, sí, señor. Lo con tenía, me faltaba. un estudio muy minucioso, amén de la, porque Míster Obufo serían los misterios, los únicos que sabían leer eran los curas, por tanto los misterios religiosos te los explicaban ellos. Pero Míster Obufo serían los misterios que los juglares iban de pueblo en pueblo contando, misterios Contando, populares, cantando, sí. muy divertidos, la Virgen María tomando vino, muy divertidos. ¿Y a qué apunto? A que fueron, Darío Fo decía, si yo me meto con los políticos, bueno, si me meto con la mafia, bueno, pero si me meto con la iglesia, soné, me Claro. persiguen. Hace poco, no quiero entrar en la obra ni si fue sobremencionado el tema o no, pero sí hay un hecho preocupante, que fue la declaración de la cúpula eclesiástica, llamando hereje, una palabra ya en desuso, Desuso, porque, blasfemar. o sea, palabras del medioevo, realmente, atentando contra la libertad religiosa, porque aclaremos algo, el Viejo Testamento, la primera parte, lo que sea la Torá y demás, es común a un montón de religiones. Y a las que vengan, porque si vos y yo queremos mañana hacer una religión con esa base, no tienen por qué prohibírnosla. Sin embargo, esa apropiación y esa incapacidad de hacer otra lectura que no sea la oficial, me parece, por eso quería charlar con vos, me parece una invasión intolerable de la iglesia en lo que es la cultura,
Amén de lo que podemos después hablar de la iglesia en lo que se mete en política. Bueno, No en sí, temas teológicos, sino en política, te sí, diría casi partidaria. Pero bueno, sí. la palabra tuya. Lo que decís es interesante porque uno investiga, como hay bastante investigado sobre el cristianismo desde diversas ópticas, judaísmo, la reforma, ayudó mucho para tener otra historia. En la medida que un grupo se separa, si ese grupo se separa y desaparece, bien, serían los cátaros, por decir, ¿no? Si se desaparece, bueno, vos podés decir cualquier cosa, total no está. Si triunfa, la reforma franciscana, por decir, si triunfan, bueno, logran presentar otra historia y te muestran esto que decís vos, cómo la palabra de los que eran herejes o perseguidos se ponen en perseguidores y hay que esperar un tiempo, varias generaciones, si vos querés. Constantino es en el caso del cristianismo, porque podemos hablar del cristianismo hasta ahí porque el catolicismo no existe. Hay que esperar la reforma para que exista el Constantino ya la hace cristianismo. oficial. Claro. Constantino la hace oficial. Entonces, ese cristianismo, después de Constantino y después de algunos siglos, bueno, pasa a ser la religión del imperio y a partir de ahí pasa a ser la religión oficial y todo aquello que lo cuestione, los paganos, los que viven en el campo justamente, no los que vivimos en la ciudad imperial, son considerados herejes, o al revés, son considerados incivilizados, considerados bárbaros, ¿no? Distintas palabras que se van a ir usando y que vos ves que a lo largo de la historia perduran, ¿no? Sobre aquel que vos estigmatizás, sobre aquel que vos querés discriminar. Entonces, eso que fue muy fuerte, bueno, la Revolución Francesa de una u otra manera puso fin a una manera, perdón, primero fue la Reforma, que empezó a decir, no, acá hay que ver, todos aquellos que nos dijeron herejes también eran otra manera de ser cristiano, Y vuelvo con los fíjate vos, cátaros. disculpa que te interrumpa y no te Sí, interrumpo más, la reforma tiene algo muy relacionado con los juglares, que es que cada uno podía leer en su idioma las bueno, pero escrituras. acá, pero al mismo tiempo, miren lo que vos decís. La reforma justamente dice hay que volver a los orígenes. Cada vez que se dice volver a los orígenes, es una manera de decir el que gobierna, el que lidera, se perdió. Se Lo veo mucho con el perdió. peronismo, ¿viste? Hay que volver a los orígenes porque el actual que está traicionó, para ver con una palabra. Entonces, volver a los orígenes, entonces la lectura bíblica es interesante. Ahora, la defensa del libro como tal lleva después al fundamentalismo bíblico, que es más del mundo protestante que del mundo católico. ¿Por qué? Porque ese mundo católico, formado sí después de la Reforma y con la contrarreforma, va a decir que está bien la lectura de la Biblia, pero no alcanza. Para alcanzar hay que ir a la historia, hay que ir a la tradición de aquellos que nos trajeron la historia, no solo de la Biblia, sino de nuestras experiencias históricas. Y ahí es interesante, por lo que vos decías y como vimos, sobre ciertos momentos quién tiene la palabra oficial sobre estos temas, ¿no? Entonces, en países como los nuestros, en la Iglesia Católica, que dice yo tengo la palabra oficial sobre la Biblia y sobre la historia de la Biblia, y cuando te vas a los países europeos, bueno, eso ya no se pudo hacer, primero por la reforma, después por la secularización, y aparece el tema de la tolerancia. La tolerancia es un concepto bastante también complejo, porque si bien deja al otro o a la otra, es que yo te tolero, yo te dejo hacer. Que se supone un momento más de pluralidad, pero no llega a ser pluralista, es decir, el Exacto. diverso, los diversos tienen toda la autoridad Pero, de pero hay que decir, contextualizarlo. Digo, por claro, ejemplo, vos habrás leído a Voltaire el sí Tratado sobre la señor, Tolerancia. Y hay un claro, momento hermoso donde él dice, si hay una sola religión, son ambos, tenemos un absolutismo.
Si hay dos, sonamos, tenemos una guerra civil, que era el caso de Francia. Pero si hay 20, como en Inglaterra, están todos contentos y nadie se pelea. Como diciendo, ninguna tiene primacía sobre la otra y no queda tan solo la convivencia, Eso ¿no? es cierto a medias, Carlos, porque si son cristianas se las aceptan. Hoy, ahora que están los islámicos, mira toda la derecha judeo-cristiana protestante y hablan de goshismo islámico, islamo-goshismo, porque el islam le parece una otredad. Dejó de ser cristiano. Esa persecución que hacían los cristianos versus los judíos, hoy es una persecución judea-cristiana contra los islámicos, que eso sí, no hay ni que tolerarlos, ni dejarlos que vengan, no son personas, son sospechosos cada vez que vienen, pero bueno, para que veas, es tu misma idea cómo se va transformando después históricamente. Y en el caso argentino, que es un país que se ha hecho de distintas culturas, de pueblos originarios, de europeos, de asiáticos, africanos menos, bueno, hubo una cultura de primero de tolerar, después de aceptar, pero bueno, los últimos años, ya con Bergoglio, que estaba a cargo de la ciudad de Buenos Aires, fue con León Ferraris. Lo mismo, exactamente igual. Aclaremos a la León gente. Ferraris hizo una exposición en ahí en la Recoleta, en lo que es propiedad del gobierno también de la ciudad, y, hizo esos aviones hermosos. Recordemos que León Ferrari es hijo de un pastor evangélico, Y es un pero artista, era un es un artista artista de excepcional. excelencia, es un artista fino, es un artista reconocido. Entonces Bergoglio dijo, usó la Perdón, misma palabra, vos te Carlos, referías al avión que exactamente hecho era de como la una cruz. cruz y el Cristo Era, arriba. si algo deslegitimaba la guerra, deslegitimaba las opresiones, las dominaciones, era Era él que ese. representaba que ese Jesús, el Cristo, no podía ser un avión que bombardee. Pero ¿qué dijo Bergoglio? Es una blasfemia, usó esa palabra. Al otro día fueron chicos de la Acción Católica y rompieron todo. Y al otro día se presentaron estos abogados para decir cómo con sus impuestos el gobierno de la ciudad estaba manteniendo eso. Y lo sacaron en aquella época. Hoy, ese señor de la blasfemia, Francisco, se olvida, pide perdón de todo lo que hizo y dijo, muy bien, lo dejamos ahí, pero sus sucesores, ante un acto como esto de un artista en el mismo Teatro Colón, salen a decir que es blasfémico, herético, y cómo tratan a la Virgen, y que hay que prohibirlo, y que no hay que dejar que esa gente lo haga. Entonces ahí vos tenés, otra vez, en otro momento histórico, otros, porque está firmado por toda la conferencia episcopal, perdón, por el ejecutivo de la conferencia episcopal, pero firma el actual presidente de la conferencia episcopal y firma después también el cardenal de la ciudad, haciéndose eco, para que eso hay que prohibirlo, no hay que dejarlo. Y Y nadie le aquí dijo nada. volvemos, Pedían ¿ves? la renuncia del ministro de Cultura y Eso nadie lo le hizo el dijo grupo de nada. los abogados católicos que van acompañan y pedían justamente la renuncia del ministro. Y esto es interesante porque si vos lees documentos, a ver, papales del Vaticano, siempre viene la misma idea, bueno, las personas tienen libertad de conciencia, el mismo Benedicto XVI cuando renunció, que no le había hecho nadie, digo, mi conciencia me pide esto. Es decir, para ellos sí aceptan que su conciencia, pero después no aceptan que eso sea para un artista, o sea para alguien que escribe unos textos, o que alguien que hace una exposición. Entonces ahí vos ves cómo esos, ¿cómo te diría? Conservadurismo, de esos imaginarios, de esos grupos eclesiásticos católicos, creen que están en otra época, creen que pueden hacerlo, y no como vienen diciendo los textos sobre, bueno, si alguien quiere hablar mal de Dios, de la Virgen, de Cristo, tiene derecho,
nuestra feligresía le vamos a pedir que no vaya a verlo, si vos querés. Eso, que se ha hecho bastante común en varios lados, es una manera de justamente respetar la pluralidad. No te gusta, no vaya. No te gusta ver este canal de televisión, no vaya. No te Pero gusta. Fortunato, vos fijate, sale la ley de matrimonio igualitario y ellos no dejan de agredirla. No es que dan su opinión, sino que No, hablar cosas realmente hirientes. exactamente. Hoy Entonces, ¿cómo mismo, es la cosa? Yo no te hoy el puedo obispo, herir, pero vos me podés herir. hoy el obispo de Catamarca volvió a salir de la ley de educación sexual integral. Ahora, ¿qué es interesante, Carlos, de esto? Que cada vez más, y esto es interesante para ver como grandes procesos que se están dando hoy, creo, creen que yéndose más a la derecha, conservan un núcleo duro de personas que los acompañan. Pero O eso sea, no ahí hay está una discusión, relacionado con los evangelistas. bueno, porque sienten a veces la competencia por derecha de ese actor, entonces quieren competirle con él. En el caso del aborto fue interesante, ellos sacaron el episcopado, hacía declaraciones y los evangélicos ponían la gente, personas que salían a la calle a manifestarse, pero, pero por eso te digo, el otro día cuando fue la película del reino, el mundo evangélico hizo lo mismo. Salió a acusar a la Mercedes Morán, salió a acusar a la Piñeiro, salió a acusar de prohibir. Bueno, entonces voy a decir, atención, Tengo una ahí, preguntita. El sí, Ministerio de Culto, ahí, ¿no tendría que decirle, señores, paren un poco, paren la mano, se están el extralimitando? secretario, hay una secretaría de culto en Argentina. Obvio, Secretaría, perdón. ¿No pero tendría que decirle, señores, paren? Carlos, hace años empezó con Néstor, después siguió con Cristina, siguió con Macri y ahora sigue con Alberto, que les iban a sacar los dineros que le aporta el Estado, que son de la dictadura, y no Y lo han que hecho a cobran frente von de obra. Bernich, por ejemplo, y el Exacta. padre Grassi también lo cobran porque siguen siendo curas. Fíjate qué No, curioso. no, los curas no lo cobran los obispos y lo Y los cobran cardenales, sí. Pero para los jubilados y lo cobran los que se llaman parroquias de frontera y lo cobran los seminaristas católicos nada más. Eso es de Videla y de Martínez de Oz. Nos han prometido, Carlos, fuimos. no, pero discúlpame. Eso Sí, también es de todos los partidos actuales, porque cuando fue la reforma constitucional, mantuvieron esos artículos pétreos, entre los cuales no solo está en que la nación sostendrá el culto católico, apostólico y romano, sino que también hay uno mucho más hiriente, que es que el Estado fomentará la inmigración europea. bueno, Y pues todos digo, los partidos aceptaron cuando el Congreso dijo esta cláusula no se puede, y la Asamblea Carlos, no me Constituyente hagas hablar de aceptó. eso. Yo fui al Congreso a hablar porque desde 1868, el Código Civil dice, antes decía las iglesias y ahora solo dice, después de la reforma de Onganía, que la Iglesia Católica es una institución de derecho público. Fui, cuando se hizo la reforma de Cristina, fui al Senado, hablé y nada, se volvió a aprobar desde 1868 hasta hoy que la Iglesia Católica es una institución de derecho público, con el mismo poder del Estado-nación, del Estado provincial y del Estado municipal. Y Bueno, no se recordemos saca. que durante muchos años, salvo en la época del general Viamonte, que creó el registro civil, porque si no, los únicos matrimonios válidos eran los que estaban Claro. en las Eso fue propias. hasta 1884. Te voy a decir algo, se eliminó en casi toda América Latina, solo sigue en Colombia, que hizo una reforma últimamente, pero por la costumbre, qué sé yo, no sé qué, se llama por el patrimonio histórico. En Europa usan esa palabra, es fantástica, para dejar todo eso para que no se toque. Eh, bueno, lo eliminó a medias en Colombia, de que vos para casarte
tenés que inscribirte en una parroquia. Bueno, los que no quieren tienen que hacer todo un trámite. Aquí fue una discusión fuerte. Esa discusión en 1884 hizo que el presidente Roca echara al nuncio porque se había revelado que ellos no iban a aceptar el matrimonio civil. En realidad General Viamonte lo hace y después Rosa lo saca, que eran Claro, los registros civiles. Pero exactamente. era porque muchos ingleses que eran protestantes, que estaban acá, se querían casar y no podían. Pero, Entonces por eso se hace el Carlos, registro un civil. día que vengas a la ciudad de Buenos Aires, andate a la calle Hipólito Yrigoyen, y ahí al 1800 y piquito, está el cartel que dice: aquí funcionó el cementerio de los herejes, hasta 1860 y pico. Guardame un lugar ahí. Guardame un lugarcito. No, No, pero bueno, pará, déjame que te la siga la sí, idea. sí, 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 seguí. Pará, ese lugar era tan menospreciado por muchísimas personas buenas y simpáticas, que es donde los anarquistas hicieron sus primeros actos, en esa placita, ahí de Hipólito Yrigoyen, yo no sé si es Pichincha, a veces me pierdo. Ahí era donde los anarquistas hacían sus actos, porque nadie quería ir ahí a esa plaza. Para que veas líneas de largo histórico de lugares que se consideraban, viste, manchados, herejes, sacrílegos, y los anarquistas dijeron: pero ¿qué? Acá vamos a hacer nosotros el acto, ¿qué problema hay? Ahora, Fortunato, decime, y corregime si me equivoco. El otro día, a raíz de la decisión de Bolsonaro de no entregar más las toallitas íntimas a chicas que están en situación de calle, lo cual es a todas luces una cosa inhumana, Darío Piñotti me ilustró y me dice: pará, Carloncho, esto tiene un sentido muy claro, porque los evangelistas van a entregarlas. Con lo cual, está favoreciendo que los evangelistas capten, ¿no?, a Claro. un sector a través de eso. Vale decir, hay mucho poder, hay mucho dinero y hay hoy en las religiones, siempre hubo, pero ahora en las distintas religiones se notan grupos ultraderechistas que han copado, ¿no?, la parte más alta de la jerarquía de las distintas religiones, mientras que muchos, qué sé yo, curas villeros, tercermundistas, o en todas las religiones, en realidad terminan legitimando a esa cúpula tan, no quiero ofenderlos, ¿no? Pero terminan legitimando, si se quiere, a esa cúpula tan vergonzosa. Y bueno, ese es el problema de instituciones tan amplias cuando hay un autor que me gusta mucho a mí, un tal señor Troeltsch, que es un alemán, donde justamente dice que en el cristianismo ha logrado permanecer en el largo plazo porque tiene, por un lado, una parte muy movimentista, por otro lado, tiene una parte muy cerrada, conservadora, de gente que queda muy en su propio grupo, y tiene también una parte libertaria, si vos querés, mística, de aquellos que se consideran seguidores de Jesús y en nombre de Jesús se consideran como emancipadores de las opresiones en nombre de crear la fraternidad universal. No por algo, Francisco usa y mucho el tema de fraternidad universal a la hora de sus últimas declaraciones, y viste ahora las declaraciones el otro día en los movimientos sociales, donde va ya a reducir el horario, a, a decir que tiene que haber un salario universal, Ahora, a eso no es decir que no jugar hay... en política ya, no en parte teológica, sino ya No, jugar en política. es ligar la teología a la política. Esto es lo que me parece a mí que es interesante, que hay un que al menos en este occidente, al menos, no sé si llamarlo occidente, o en las largas culturas judeo-cristianas, que incluye a una gran mayoría, ese religioso o ese sagrado, si vos querés, no desaparece, sino que el que tiene el poder continuamente busca esa sacralización. Y ahí hay un debate
si esa sacralización de ese poder, bueno, tarde o temprano le aparece otro sagrado que le disputa esa sacralización. La idea sería, si uno hubiera supuesto, hablamos recién de Voltaire, que la Revolución Francesa o cierta idea de sociedades del progreso dejaran atrás estas concepciones sagradas. Pero vemos, Carlos, hoy, siglo XXI, yo te diría al revés, el mapa es de un mundo muy buscando Ahora, sagrados sí, religiosos que sí, legitimen su opresión, sus masacres, sus miserias. Ahí hay un tema que me parece a rever, no digo a reverlo, pero a eh, eh, estudiarlo. a estudiarlo, ¿no? De qué Fíjate qué hay. curioso, me hiciste acordar recién, cuando hablabas del Papa, que gente católica, por ejemplo, Milei, el otro día por Sí, televisión, sí, decía, sí. ese hijo de puta que está en Roma. Ahora, ¿eso no es herejía según la cúpula eclesiástica? Y tendría que Sin serlo. embargo, una interpretación de una escritura libre, con todo el derecho que tiene cualquiera de interpretarla, sí sacan un texto diciendo eso es herejía, blasfemia. Pero si vos le Blasfemia, preguntás al Papa, usan más la palabra blasfemia que herejía. Pero parece déjame ser que te diga, que, ¿quién lo citó al Papa 3 o 4 veces el día sábado? Cristina Fernández de Kirchner en su discurso en la Exma. bueno, lo cual para mí es un error, porque aun Bueno, cuando vos ahí estés de está, acuerdo, ahí aunque estés está. de acuerdo con lo que hoy pueda decir un Papa, lo estás legitimando Pero para he que el ahí, próximo Papa venga y tenga el mismo derecho a meterse en política. Carlos, eso uno llama laicidad, eso uno llama separación, a eso uno llama esferas distintas, pero he ahí lo que te digo, todos los que veníamos investigando, mi lectura hace 50, 60 años, creía yo que iba hacia eso. Pero cuando vos ves, suponte lo que fue la Unión Soviética, y hoy ves que un dirigente como Putin está rodeado de popes de las iglesias ortodoxas por todos lados, entonces Bueno, vos decís, al funeral de Stalin fueron. bueno, Claro, para bueno, exagerarlo ya. vos decís, vos decís, bueno, ¿qué está pasando, no? Estados Unidos está lleno, como vimos, América Latina también, África también, y mismo en la India también. Habría que ver en China también, aunque digan, hay toda una parte ahí de taoísmo, confucianismo, Sí, que, 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 sincretismo hay. que Hay ¿qué una. quiero decir con esto? Lo que uno plantea es justamente esa libertad que uno busca, esa manera de emanciparse de aquellos que tienen poder para imponer, bueno, sigue siendo un debate profundo, profundo. Y ni te Decime, cuento, sí, porque siguiendo con lo que decíamos de Francisco, todos aquellos contentos cuando Francisco lo hicieron papa porque iba a hablar en contra del cristianismo, pero ahora que habla en contra de la propiedad privada, habla en contra de las lo grandes putean, ganancias, directamente lo putean. lo putean. Ahí Lo está. putean sin ningún tipo de, de- Ahora, de- eso de yo lo que le vergüenza. dije una vez que tuvimos una reunión, digo, ¿por qué ustedes obispos no los excomulgan a todos esos? Entonces ahí ves las complicidades, Los intereses la mezquinos, búsqueda de porque yo te poder. digo, Fortunato, yo voy a tu casa y tiro el vaso con vino. Vos me podés decir, che, tené más cuidado. Pero si me violo a 3 nietos tuyos, me decís, hijo de puta, vas preso. Exacta. La Bueno, iglesia está más preocupada en estas nimiedades sin tener razón, porque son interpretaciones que cada uno pero hace, escritura. imagínate, por eso es tan importante, y esto si querés lo seguimos un día, porque me gustaría, lo que se hizo en Francia. Vos dirás por la cultura francesa, la Iglesia Católica, el Papa, ya la anterior y le pidió, por motivos varios, económicos, de prestigio, de credibilidad, para poder seguir ejerciendo su poder, Y que porque no tienen condenen gente, y porque no tienen gente que lo pueda hacer. que condenen
aquellos curas que hacen esto, y las víctimas tomen a las víctimas y de ahí lo denuncien al tipo y vayan a los tribunales que existen en cada sociedad. Sí, sí. Yo lo tomé por el lado de que ellos no tienen gente limpia como para juzgar. Bueno, pero fíjate las distancias. Acá en Argentina pusieron a cargo de esa comisión que tiene que buscar a un obispo y a un cura. No va nadie. ¿Qué hizo la iglesia francesa? Dijo, no, ojo que es la única, Carlos, para que veas la enorme diferencia también. Yo insisto más porque la sociedad se lo exige. Laicos, Pusieron a gente totalmente ajena a la legitimada iglesia, sí. por su accionar, defensa de los derechos humanos, que no tenía contacto cero con la institución eclesiástica, y son los tipos que lograron entonces que miles, miles y miles y miles y miles de personas abusadas vayan a decir, sí, me abusó este cura, me abusó este monaguillo, me abusó este tipo que labura ahí, y chicas que dijeran, me abusó tal monja. No se había hecho hasta ahora en ningún país cristiano eso. Ahora, aclaremos algo, Fortunato. Si estamos en un campamento y vos en la carpa al lado estás violando a un chico, yo me entero. Pero por supuesto. Entonces ahí, y no te denunció, ya hay una connivencia, un encubrimiento o una Pero, pero participación, participio necesario, que eh, pin, que pan. Carlos, en esa comisión había un tipo que había estado, vamos a decir, en el gran tribunal, vamos a decir, la Corte Suprema francesa, apeo, que lo pusieron a dirigirla. Entonces ese tipo buscó, organizó, amplió y lograste esa denuncia impresionante que es la francesa, que Y no se llega logró en hasta ningún... muy poco, llega hasta muy pocos años atrás, ¿eh? Sí, sí, lo va creo que del 50 hasta ahora, del 50 o Hasta el 60. 80 o al 90, sí. Sí, sí, pero no, ¿para qué? Para seguir hablando de estos temas, cómo todo eso está, y después viene la complicidad. ¿Cuánta complicidad, Carlos, hay del Poder Judicial en Argentina que esto no aparezca? Vos hablaste del caso Grassi, del caso Bomberni, tan condenados, De la pero iglesia, del ejército. Era muy común cuando había conscripción que el cura de un pueblo le llevaran algún conscripto para que lo ayude y abusaba del conscripto, pero por ¿entendés? supuesto, pero por eso te digo, todo eso Y no hay que están tener, echados, no son herejes, no son blasfemos, son por curas favor, párrocos. al contrario, habrán dado un mal paso y lo sacaban de un lugar y lo mandaban al otro y lo seguían Y manteniendo y no lo seguían. denunciaban, y Y, son delitos públicos. y últimamente, Carlos, los legionarios de Cristo, esos que aparecen en los Pandora Papers ahora, son donde hubo más casos de abuso en México y en Bueno, América Latina. eso sería motivo de una charla en otro Zoom, porque En la próxima. ahí tenemos grupos ultraderechistas enquistados en todo el mundo. Hay, y te lo recomiendo, en Netflix, una serie, La Ah, Familia, me que dijiste. ahí mirala porque te va a dar miedo. Bueno, Fortunato, te gracias. agradezco muchísimo Oh, tu a vos. participación. ¿Cómo estás vos? Se te Bien, ve bien, muy bien. empezando a salir un poco ya. Ya voy a algunos lugares. Ayer fui a la Plaza de Mayo, hoy me quedé acá. Y no, porque muchas clases y muchos pedidos para encontrarnos con gente ¿Cómo está todavía el ahí. CONICET? ¿Cómo está el CONICET en ¿Eh? materia de plata? Y está muy necesitado, Carlos. Hay muchas Pero ¿hay un promesas, cambio en política? ¿Hay un cambio? hay un cambio, pero si vos no tenés recursos, los cambios, Bueno, hubo pandemia, pero digamos que sí, se hay un prevé. intento de cambio con una presidenta mujer, estuvo Salvarez, ahora mismo Filmus acompañando. Lo que sucede es que los sueldos, Carlos, están bajísimos de los Y los investigadores. programas, porque tanto en vacunas como la parte del ARSAT y todo, pareciera que se reflotan y se Se les va a poner. reflotan, hay ahí intentos buenísimos porque tenés una capacidad humana espectacular. No hay Lo que que sucede es perderla, es que lo que la gente no entiende. Un equipo no se eh, arma, no es una persona, es no, un son equipos conjunto de de años y personas que años. hace años que trabajan en un lugar
con determinadas maquinarias, que Por se le eso digo, rompe y eso hay la que arreglan con acompañar. alambre y siguen y Y siguen. siguen, eso es lo que vos decís. Y hoy estamos en un mundo digital, de alta tecnología, que si no, no la reemplazás, no la Mirá, si acompañás, no no lo tenés seguís. en nanotecnología un conjunto de estudiantes. Mirá, la vez pasada hicimos una charla con un... Ay, te voy a y- recomendar sí. una de mis amigas que trabaja en nanotecnología, pero a su vez es una de las responsables de la política de género en el CONICET, que te va a mostrar el otro lado del CONICET. La voy a llamar. ¿Cómo se llama? Ah, te lo paso porque no me acuerdo. Listo. Ya mismo te Bueno, lo paso. bueno, Muy interesante para ver desde el otro lado estos temas ahora. bueno, en el Balseiro, por ejemplo, y en el sur, un investigador encontró una enzima que forma bolsas, Mirá. que puede ser usado, por ejemplo, para encapsular remedios y ser llevados al lugar exacto donde se necesitan. En tema diabetes, en muchísimos temas, esto puede ser realmente revolucionario. Pero la tecnología, el otro día estaba viendo, cuando estaba en la edad de bronce y vinieron los de la edad de hierro, los barrieron porque una Sí. espada de bronce frente a una espada de hierro, es más, los de bronce antes les habían ganado los que venían con palos y huesos, por a Bueno, pero eso palo. es interesante Después, de ir viendo, ¿no? es así. La gente estudia historia, pero no estudia la historia de la tecnología, y ese es un grave, gravísimo Ah, error. mira, pero en mis cátedras lo damos mucho, porque me parece a mí central. Es como la historia de la familia, es decir, no creer que todo fue igual, había de todo, y con la tecnología es fundamental. China Bueno, tenía la pólvora y no supo cómo hacerla más que para fuegos artificiales. y sí, por eso te digo, es interesante eso. Bueno, Fortunato, se nos nos va acabando el despedimos. tiempo. Un gran Una, abrazo. y un saludo para tu mujer. Un Gracias. abrazo y te aprecio muchísimo, Yo Fortunato. también. Vos sabés lo que te queremos en esta casa. Abrazo, abrazo grande y gracias por atendernos tan sobre No, la hora. no. A vos, a vos. Te Un cuento una abrazo. cosa, Gracias. una cosita más te cuento. Te voy a mandar para que difundas. Vos sabés que los ciegos no pueden distinguir los billetes desde hace 50 años. Ah, porque le sacaron el... No, nunca tuve la marca Braille, que dicen que está, ni siquiera en los billetes nuevos, un especialista en Braille lo puede detectar. No me digas, mira, no sabía El eso. tema está, nadie lo sabe. El tema está, ¿sabes en dónde? En los distintos tamaños. Hay que hacer billetes de distinto tamaño, más la huella en Braille. Eso es, Claro. ¿sabés cuántos hay entre ciegos y personas con una disminución profunda de la visión? 1 millón de personas. Mirá vos, ¿ves? Bueno, Que en no eso hay que pueden. preocuparse. Bueno, ahora te voy a mandar un videíto que hicimos, donde en 30 segundos se explica la necesidad de que los próximos billetes del año que viene, donde se abandonan los animales y se ponen próceres que a veces son lo mismo, para que sean con distinto tamaño. Que eso no es una Dale, ley, es una dirección del banco. Así que un dale. abrazo, Fortunato, y Gracias, nos estamos viendo. Gracias. gracias, chao.